Lo tengo muy sencillo porque mi primer partido lo tengo prácticamente grabado. Fue un Real Zaragoza frente al Racing de Santander, donde el equipo aragonés consiguió, cuando menos, establecer un punto de inflexión importante en una competición de liga que se había complicado mucho. Mi padre me dio la alternativa en ese partido. Anteriormente había hecho uno frente al Racing de Santander, pero de competición de juveniles, las semifinales de los juveniles, que curiosamente se grababa antes de emitir porque era mi primer partido realmente y no se tenía mucha seguridad de que lo fuera a hacer bien. Yo creo que el deporte ha sido fundamental en mi vida y el fútbol concretamente. Mi padre desde el comienzo ideó, pensó y además proyectó que yo fuera su continuador, aunque durante 25 años estuvimos juntos en el mismo trabajo. A mí me hubiera gustado estudiar Derecho, de eso lo hice durante algunos meses porque tuve que ir al servicio militar, estaba haciendo segundo de periodismo en Barcelona, primero de Derecho en Zaragoza y la mili, y en consecuencia lo único que terminé fue la mili. Pero el deporte, el fútbol concretamente y la radio ha sido lo que mi padre quiso que yo fuera y lo que yo determiné que finalmente así terminase, ¿no? Y estoy muy satisfecho de ello después de 43 años de profesión. Me dediqué, insisto, de forma inconsciente. Yo hacía guiones de radio, yo trabajaba en el colegio, comenzaba a visitar las instalaciones de Radio Zaragoza y paulatinamente fui creciendo ahí, ¿no? Comencé a hacer guiones, insisto, no solamente a escribirlos, sino también a grabarlos en casa y posteriormente comencé con el cuadro de actores de Radio Zaragoza donde conseguimos, seguramente no por mi intervención, un premio Ondas en 1976. O sea que la radio, mis comienzos y mi vocación estuvieron, insisto, enfocados directamente desde el principio. Yo no podía ser otra cosa que periodista deportivo o comunicador o una persona relacionada con los medios de comunicación. No lo sé, aquello que no ha ocurrido no puedo decirlo. Ciertamente, si la vida está enfocada hacia una dirección, yo la pude cambiar en algunos momentos y en algunas circunstancias, pero me encontraba muy a gusto, muy cómodo, fui creciendo muchísimo en ello y disfruté haciendo lo que hacía, como lo estoy haciendo en estos momentos, descubriendo determinadas facetas y posibilidades, como la educación, como el profesorado, como también el poder liderar grupos humanos y el realizar otras actividades además de la radio, escribir en periódicos, tener también posibilidad de presentar programas de televisión e incorporarme a las nuevas tecnologías. No tengo nostalgia porque la nostalgia es el dolor por el recuerdo. Yo he ido evolucionando. Fui feliz en cada momento donde estaba haciendo radio. En esa radio de válvulas primitiva, con esa antena de tantos metros en Casablanca, en el primer momento, con los estudios donde era muy difícil grabar, con los magnetofones de cinta abierta, con las cartucheras, con los casetes posteriormente, después con las nuevas tecnologías. No he hecho nada de menos porque al fin y al cabo consiste en hacer la mismo, consiste en comunicar, consiste en hablarme primero a mí mismo y después a los demás sin saber quién me está escuchando. Lo bueno de entonces es que quedaba mucho por descubrir. Lo bueno de ahora es que te pueden escuchar en cualquier parte del mundo gracias a Internet. O sea que yo no he hecho nada de menos, únicamente ahora mismo disfruto más de lo que estoy haciendo que cuando lo estaba haciendo, ¿no? Porque ahora tengo más posibilidad de observar los hechos desde otro punto de vista. Y quizás me haya faltado, porque los viajes han sido formidables, las transmisiones magníficas, disfrutar, paladear mucho más cada momento en los que he tenido oportunidad de narrar acontecimientos realmente importantes. Es una evolución, las nuevas tecnologías son algo positivo, es una herramienta. La radio, como decía al principio, es comunicarse, la radio es decir cosas y que haya alguien que te está escuchando. Si es a través de onda corta, onda media, onda larga, frecuencia modulada o internet, da exactamente lo mismo. La radio es la comunicación, la radio es el sentimiento, la emoción, la voz, el poder compartir tus propias inquietudes, contar cosas que la gente no está viendo y si la está viendo no tiene la propia dimensión que tú en un terreno de juego si ellos lo ven por televisión. O sea que las nuevas tecnologías lo único que me han aportado es conocimientos, posibilidades de hacer mejor las cosas y de seguir trabajando en lo mío. No van a cambiar las cosas. Seguramente el formato, las posibilidades, la manera de escuchar, las herramientas que utilicemos para ello, pero al fin y al cabo la radio es como el teatro, siempre ha estado en crisis y al final siempre hay teatro, siempre hay actores, siempre hay obras. Y la radio, tres cuartos de lo mismo. Va a ser exactamente igual. Vamos a seguir a través del teléfono móvil, a través de cualquier dispositivo nuevo, pero la gente seguirá escuchándonos, porque se puede escuchar
y hacer otras cosas al mismo tiempo, pero no se pueden ver cosas y hacer cosas, por ejemplo, conducir o, por ejemplo, seguir trabajando en lo que estás haciendo. La radio es una compañía, la radio es una forma de conocer a los demás, la radio es una forma de conocerte a ti mismo y es algo que tiene 100 años y que va a continuar de cara al futuro, porque es la palabra, porque es la forma de expresarse más primigenia de las personas. Yo no soy persona que tenga mitos, yo soy persona que aprendo de los demás, de los más mayores y de los más jóvenes. Yo tuve la oportunidad de escuchar a Vicente Marco, a Joaquín Prat, que eran grandes comunicadores en Carrusel Deportivo, que era lo primero que escuchaba. Lógicamente conocer a mi padre, pero nunca se presta la misma atención a quién es tu padre, a quién está contigo, tu hijo, tu hermano, tu madre, que a un profesional al que no conoces, porque al fin y al cabo los ves de otra forma. Yo tuve la suerte y la fortuna de trabajar durante 25 años con mi padre. Primero aprendiendo, él no enseñaba, aprendiendo, y después posteriormente siendo un excelente segundo, salvándole en muchas oportunidades de momentos difíciles y aprendiendo cosas que él no quería aprender porque no le apetecía en lo más mínimo. Mi padre tenía un talento formidable, yo tengo más método, más sistema de trabajo. Yo empecé haciendo lo que a él no le gustaba en la radio, y eso es muy importante porque pude aparecer en el mundo del baloncesto, porque pude aparecer en el mundo del resto de los deportes, porque podía de alguna forma también organizar y liderar una redacción. Mi padre no era un líder, mi padre no era una persona ni que obedeciese ni que mandase. Pero a mí sí me ha gustado organizar grupos de trabajo, enseñar, participar y formar parte de muchas cosas. Por eso mismo, yo creo que los líderes, por supuesto, que además de los que he dicho, para mí José María García fue fundamental en un momento muy importante de mi vida, al comienzo. Con él hice Hora 25 Deportiva, porque nadie la quería hacer en Radio Zaragoza en esos momentos, ya que se salía prácticamente a la 1:30 de la madrugada. Yo luego madrugaba porque tenía que hacer los primeros boletines informativos de la radio, ¿no? Pero José María García me dio la oportunidad de estar con él en 2 vueltas ciclistas a España. Y la verdad es que le tengo muchísima gratitud, le tengo muchísimo agradecimiento porque aprendí muchísimo. Y con él, con otras personas, ¿no? Con gente de mi alrededor. Insisto que con los más veteranos e incluso con los más jóvenes estoy prácticamente aprendiendo siempre. He tenido varios momentos malos. He tenido un momento muy difícil cuando en Radio Zaragoza, después del cambio de dirección y de propiedad, tuve que salir tras 25 años, ¿no? Y fue como consecuencia de la presencia de José Ramón de la Morena, que desde 1993, cuando el Real Zaragoza perdió la Copa del Rey en Valencia frente al Real Madrid, empezó una cruzada contra mí. Al principio se me protegió porque yo formaba parte de Radio Zaragoza y de un grupo aragonés, que era quien dominaba el accionariado. Él dijo que dónde había que poner la máquina de recoger paletos cuando todo el mundo se metía con Urio Velázquez y yo no lo permitía en antena. A partir de ese momento, pues las cosas fueron muy complicadas. En 1996, cuando entró la nueva dirección, porque compró la cadena SER La Radio, se me intentó echar y no se pudo porque era rentable y porque tenía audiencia. Y al final, pues después de muchos años, en 2002, tuve la necesidad de marcharme. Muy bien compensado económicamente, por cierto, lo cual me ha permitido vivir muy bien y tener otras posibilidades radiofónicas que no hubiera podido tener de quedarme allí. Y la verdad es que fue un momento muy difícil porque mi padre estaba enfermo, murió poco después, y decirle a mi padre que había estado 45 años en Radio Zaragoza, que yo tenía que salir y que no tenía un futuro, con 40 y tantos años, un hijo de 8, una mujer y una familia, y además estando trabajando en un medio de comunicación donde todo el mundo sabía lo que hacías, era muy complicado. Es decir, explicar que no habías hecho nada, que seguías siendo un buen profesional, que tenías audiencia y que tenías que marcharte de la radio, era algo muy difícil, insisto, de explicar, tanto a tu padre, que estaba enfermo, como posteriormente a tu mujer, a tu hijo, a tus amigos y a toda la gente, a los amigos y a los enemigos. Pero bueno, eso fue una experiencia extraordinaria porque facilitó que yo siguiera trabajando y que consiguiese rehacer mi carrera, que yo creo que ha sido algo muy positivo, no solamente en el aspecto profesional, sino en el aspecto humano. Siempre lo he dicho, el momento más bonito no lo recuerdo porque yo espero vivir momentos muy importantes todavía, ¿no? Hay situaciones que uno recuerda. En 1986, cuando transmití la primera Copa del Rey con mi padre ante el Fútbol Club Barcelona en el Estadio Vicente Calderón, ese fue un momento absolutamente maravilloso porque estaba con el referente en las transmisiones deportivas. Él volvía a transmitir una final 20 años después y yo debutaba en ello.
por supuesto, la final de la Recopa de Europa en París. No creo que un padre y un hijo hayan transmitido una Recopa de Europa y encima haya ganado su equipo y en el minuto 121 de partido prácticamente, ¿no? La verdad es que esos son los momentos más bonitos, más interesantes por lo espectacular. Pero lo más destacado es el día a día, el que el micrófono se encienda, que uno comience a hablar y que sepas que lo que estás hablando está siendo escuchado, no oído solamente por todos los oyentes. Ha habido personas que indudablemente han perjudicado mucho mi carrera profesional o que lo han intentado porque no lo han conseguido. Creo que los líderes son naturales y los líderes son como consecuencia de lo que los demás, el grupo de trabajo, intenta ver en ellos, ¿no? Y es algo que evidentemente emerge de unos conocimientos, de una forma de ser y de una manera de trabajar. Lo que yo no encuentro lógico es que haya enchufados, encargados o negreros que de alguna manera rompan lo que es la armonía y que intenten romper o quebrar también la capacidad profesional de uno. Pero eso pasa en todas las profesiones y en todos los trabajos y en la radio también, y más en un medio de comunicación donde hay tanta vanidad. Yo afortunadamente no la tengo. Conozco gente que es tremendamente vanidosa y me ha tenido que perjudicar. Pero en 43 años de actividad profesional puedo decir que todos aquellos enemigos que he tenido han sucumbido, y no por mi culpa, sino por culpa de ellos. O sea que a los que todavía siguen en la rampa de salida o que lo intentan, que esperen tranquilos y esperen sentados, porque yo voy a ser muy feliz, voy a trabajar y voy a mantener por la constancia y por la forma de ser que tengo mi capacidad profesional día a día y sobre todo sin tener un techo, ni ahora, ni dentro de 5, ni 10, ni 15 años. Y como decía al principio, deseo morir con las botas puestas, es decir, haciendo radio.